El narrador contó cómo la puerta se cerró de golpe, dejando un écho que rompió la calma de la noche. Claire dijo, si te vas ahora, no te lo perdonaré jamás. Su voz temblaba, como si cada palabra fuera un hilo a punto de romperse. Étienne miró atrás, sus ojos verdes, reflejando la duda, y el silencio se volvió insoportable. Elle la respiraba con rapidez, sintiendo como la rabia se mezclaba con el miedo de perderlo. Pour un homme, perde el miedo de perderlo. Elle no habló, pero su mano tembló sobre la manilla pan. Claire continuó, como puede pensar en huir cuando sabe lo que siento. La habitación estaba cargada de tensión, como si el air ardiera pan. Étienne apretó los labios, incapaz de romper la prisión de su indecisión. Los segundos parecían cuchillos que cortaban la esperanza. El narrador describió cómo la lluvia golpeaba los cristales, acentuando el momento como un lamento. Punto picón. Claire se acercó, su rostro apenas iluminado por la luz tenue, y susurró, no destruya lo poco que no queda. Étienne cerró los ojos, atrapado entre la culpa y el deseo, mientras el mundo alrededor se desmoronaba en un murmullo de despedida y súplica. El narrador describió cómo Claire se dejó caer sobre la silla, con el corazón palpitando, como si hubiera corrido kilómetros. Dijo, no puedo seguir fingiendo que nada duele. Su respiración se mezclaba con los latidos de su pecho en point. El silencio de la casa pesaba como un castigo, y cada rincón parecía recordar la ausencia de Étienne. Ella acarició el borde de la mesa, como si buscara sostenerse en algo firme. Sus pensamientos eran un laberinto entre recuerdos dulces y reproches amargos. El narrador señaló cómo la soledad se convirtió en un enemigo implacable, más cruel que cualquier palabra point. Claire cerró los ojos y murmuró, porque siento que ya lo ha perdido, incluso antes de verlo partir. La lámpara proyectaba sombras que danzaban en las paredes, reflejando su estado interior ponconte. Entre la rabia y la vulnerabilidad, su cuerpo parecía quebrarse, pero su voz todavía levaba el eco de una voluntad terca ponquí. No lo dejaré ir sin luchar, dijo finalmente, con una mezcla de lágrimas y fuerza. El narrador contó cómo Étienne caminaba bajo la lluvia, cada gota sobre su rostro, como un reproche. Pensaba en Claire, en su voz quebrada, en lo que dejó atrapando. Dijo en un murmullo, no soy lo bastante fuerte para quedarme. Sus pasos resonaban en las calmojadas, mezclando recuerdos y duda pointy. La ciudad parecía juzgarlo con cada sombra proyectada en las paredes. El frío se colaba bajo su abrigo, pero lo que lo congelaba era el peso de sus elecciones. El narrador explicó cómo su corazón ardía en contradicción, dividido entre el deseo de regresar y el miedo a traicionar promesas invisibles. Étienne se detuvo bajo un farol, el agua escurriendo por su mejilla como lágrimas prestadas pan. Si vuelvo la perderé igual, pensó, sintiendo que ninguna salida lo liberaba. Pantin. La noche entera era un espejo de su tormento, y cada relámpago iluminaba fugazmente lo inevitable. El narrador describió cómo Claire se encontró con Juliette, su confidente, en un café vacío iluminado por luz a Maria Point. Juliette la observaba con ojos llenos de compasión. Elle dijo, no sé cuánto más puedo resistir. Juliette respondió suavemente, tu corazón merece ser escuchado, incluso si duele. Claire bajó la mirada, luchando contra las lágrimas que amenazaban con traicionarla. El narrador subrayó la ternura del momento, dos almas, en medio del ruido distante de la ciudad,
compartiendo un silencio más profundo que cualquier palabra point. Claire añadió con voz quebrada, tengo miedo, de que todo lo que amo desaparezca point. Juliette tomó su mano y dijo, el miedo no puede decidir por ti. El calor de ese gesto contrastaba con el frío que Claire levaba dentro y por un instant, el mundo dejó de ser cruel. El narrador contó cómo Étienne fut confrontado por Luc, cuya voz se alzó como un muro en medio de la cale. Luc dijo, el ame es alguien que... No, dude. Étienne apretó la mandíbula, incapaz de responder. El narrador describió la dureza en los ojos de Luc, una mezcla de reproche y orgullo. Si la lastimas, no lo olvidaré jamás, añadió, con una firmeza que él aba. Étienne bajó la vista, atrapado entre la culpa y el resentimiento. El viento arrastraba la lluvia como cuchillas entre ambos, y la tensión era insoportable. El narrador reveló cómo, en ese instant, Étienne comprendió que su décision no era solo sobre él y Claire, sino contra un mundo que le miraba con juicio implacable. Luc permaneció inmóvil, erguido bajo el aguacero, símbolo de una fuerza que no se rendía. El narrador contó cómo la madrugada encontró a Claire sin sueño, con las manos frías sobre la mesa. Dijo en un susurro, no quiero aprender a respirar sin él point. El reloj marcó 1 minuto sin compasión. El olor a café no la consoló, porque cada sorbo sabía a despedida. Pensó en Étienne cruzando la calle bajo la lluvia, y el pecho se le cerró como una puerta pan. El silencio de la cocina era un espejo cruel que devolvía preguntas punto a punto. Claire dijo, si regresa, no voy a esconderme más. La ventana empañada dejó una frase escrita con el dedo que se borró al instante. El narrador describió cómo la esperanza aún vibraba, aunque asediada por el miedo. Claire sostuvo su taza con fuerza, como si el calor pudiera darle una respuesta pan. Dijo con voz más firme, no me arrodillaré ante la vergüenza de nadie. El amance entró desarmando las sombras y el día, frío y limpio, prometió juicios y también courage. El narrador relató el encuentro furtivo en la biblioteca del barrio, donde los pasos sonaban como secretos punto. Étienne dijo en voz muy baja, vine porque no sé estar lejos de ti. Claire sintió que el piso se volvía más firme, bajo sus zapatos. Entre instant, el polvo bailó como si escuchara pronta. Ella respondió, no me deje con promesa tibias. El latido de handball marcó el compás de una tregua breve. El narrador destacó la vulnerabilidad en la mirada de Étienne, detenida en los labios de Claire Print. Él dijo, hay algo que no te he contado. Ella tragó air como si fuera metal. Los títulos viejos parecieron inclinarse para huir. Claire dijo, la verdad o nada. El instant quedó suspendido con olor a papel húmedo y a risco. El narrador dejó caer un silencio que anunciaba que el amor pedía precio y que el precio estaba a punto de nombrarse. El narrador describió el salón de Agnès, donde el orden era una sentencia. Agnès dijo, las miradas ya te apuntan y no pienso permitir más escándalo. Claire sostuvo la barbilla en alto, aunque sintió un hilo helado recorrer la espalda. La alfombra apagó la furia de sus pasos point. Claire dijo, mi dignidad no la decide tu miedo. Agnès golpeó la mesa con dedo, como martillo. El narrador subrayó la precisión glacial de esa casa, hecha para sancionar la ternura pampei. Agnès dijo, ese vínculo te arrastrará al fango. Claire apretó los labios hasta palidecer. La tarde afura parecía sostener la respiración. No renunciaré a lo que me hace sentir viva, dijo Claire, y el air cambió de peso.
El narrador dejo claro que la autoridad no siempre protege, a veces encierra y lama virtud a la jola.pi. El narrador contó que Juliette esperó a Claire en el puente, con bufanda roja y paciencia. Juliette dijo, no quiero verte, encogida por la culpa ajena. Claire miró el agua, corre comprisa. El río parecía escribir respuesta que se deshacían de inmediato. Claire dijo, si él esconde algo, me romperé de vez. Juliette sostuvo su mano y apretó con calor silencioso. El narrador señaló que la lealtad verdadera no grita, tiembla a tu lado. Juliette dijo, exige claridad, no migas de valentía. Claire dijo, que el viento la golpeara, como un lamado. Se reclara, o me iré, dijo, y su voz cruzó el agua. El narrador afirmó que a veces la ternura es un reto, y que es reto puede salvar a un hombre cuando el miedo lo borra. El narrador mostró la carta en la mesa, abierta como herida. Claire dijo, ¿quién es Camille para que tu silencio la proteja? La tinta parecía resbalar aún. Etienne respondió, alguien a quien prometí algo cuando no sabía cómo elegir. El cuarto se contrajo como un puño. Claire dijo, no soy un refugio a medias. La olla creyó entre sus dedos. El narrador explicó que el pasado no pide permiso, irrumpe, y dicta su ley pointe. Etienne dijo, no quiero perderte por una palabra que debí decir, ant point. Claire respiró con esfuerzo, como si cada sílaba pesara point. Entonces, no calmas, dijo, y la habitación pareció abrirse. Al frío para despejar, el air printy. El narrador dijo, vibrando una certeza, la verdad duel, pero el engaño hier masondo. El narrador situó a Luc front à Claire en la plaza, con la lluvia amenazando de nuevo. Luc dijo, no voy a permitir que te hundas por él. Su voz buscó la plaza entera. Claire sostuvo la mirada, cansada de explicarse. No soy una cosa perdida, dijo, con filo contenido. Luc frunció el ceño como quien afronta. El narrador explicó que el control a veces se disfraza de cuidado. Luc dijo, si insiste, me tendra en front. Claire sintió un cansancio antiguo, como si arrastrara cadenas ajenas. Tu orgullo no es mi escudo, dijo. El viento levantó papeles y lo hizo bailar como advertencias. El narrador dijo claro que la confrontación no resolvió nada, pero encendió una chispa que no se apagaría. El narrador acompañó a Etienne a la vieja estación, donde los tableros parpadeaban destinos. Etienne dijo, siempre estuve dividido, y la división me mata point. La nostalgia olía a metal y a freno point. Recordó una promesa hecha a Camille cuando la vida era un mapa borroso. No supe decir basta, murmuró, sintiendo que su voz se astillaba. El narrador contó que el miedo a elegir es otra forma de abandono. Etienne dijo, si protejo a una, traiciono a otra, y al final, me pierdo a mí mismo. Un tren pasó como un rugido que arrastró sus dudas. Deseo regresar corriendo, a Claire y acabar con la noche que había sembrado. No me perdonaré si la razón de su lento sueño, dijo, apretando el pasamanos hasta doler. El narrador dijo vibrando, un deseo. El courage de mirar el espejo, sin huir. El narrador describió los susurros cruzando el mercado como cuchillas. En vuelta. Claire caminó con la frente alta, y on así la piel se le erizó. Una voz dijo, se le ve la tristeza colgada del abrigo. Otra replicó, el no es de fiar. Claire apretó la bolsa contra el pecho, no por miedo, sino para no quebrarse. El narrador explicó que el juicio siempre encuentra coro. Claire dijo para sí, no voy a obedecer a quien me descend pequeña. Compró con manos firmes, aunque el pulso bailó, un compás nervioso.
Pues los murmulos crecieron, y luego se alejaron como marea. El ardor mostró como la dignidad puede ser una lama breve, que sin embargo alumbra suffisante para cruzar la cale. El ardor levó a Juliette, y Claire, a un banco bajo los árboles, con ollas caídas como cartas sin enviar. Juliette dijo, la vergüenza ajena solo manda, si la obedece. Claire dejó escapar una risa breve, rota y valiente. Lo amo pero no quiero renunciar. A mí dijo, como quien se ata un hilo a la muñeca, para no perderse. El viento movió las ollas como aplausos discretos. Juliette dijo, escribe-lo que esperas de él y lelo, en su mirada pampe. El narrador subrayó que a veces la ruta se traza con tanta temblorosa. Claire respiró hondo y asentó, con una decisión recién nacida. Dijo que la próxima vez nadie hable por mí. La tarde pareció concederle una tregua. El narrador narró el encuentro en la esquina donde el farol vibra con el viento. Etienne dijo, no quiero mentirte más. Claire sostuvo su mirada, con miedo y deseo amarrados en la garganta. Panteca. Entonces no me esconda, dijo, y la frase quedó suspendida como un anzuelo luminoso. Puis, el mundo se apartó un paso. Elle acercó la frente a la de la y respiraron el mismo air pronto. Y elegido, dijo Etienne, y su voz dejó caer l'astre. El narrador describió un beso breve tembloroso que no curó las heridas pero le dio un mapa passé. Claire dijo, la verdad completa o nada. La noche aceptó el pacto con un silencio intenso. El narrador aseguró que fue un triunfo pequeño pero suficiente para seguir. El narrador colocó a Agnès y Luc frente a Etienne en una sala donde las cortinas parecían dictar normas. Luc dijo, terminarás lo que empezaste o aceptarás el costo. Etienne sostuvo la espalda recta. Donc el estómago se lo anudó. Agnès agregó, la familia no sobrevivirá a otra humillación pronto. El air olía a perfume cerrado y a amenaza. Etienne dijo, no voy a pedir permiso para querer. Luc apretó los dientes con una sonrisa breve. El narrador explicó que algunas alianzas se alimentan del miedo. Agnès dijo, camino merezco dar expuesta pempre. La palabra chocó contra las paredes como un vaso. Etienne preguntó, ¿y Claire merece el silencio? El narrador dejó un silencio tenso que rompió la alfombra con su gravedad. La decisión se acercó, pidiendo firma. El narrador mostró a Etienne frente a Claire, con las manos abiertas como verdad. Etienne dijo, prometí cuidar a Camille cuando todo se venía abajo. La confesión cayó con peso. Claire sostuvo el dolor como una copa que no se derrama pronto. Pude haber soportado la promesa, no el secreto, dijo. La tarde rosó sus mejillas con air frío. Etienne dijo, no fui amor lo que calé, fui cobardía. El narrador aclaró que la culpa no disculpa, pero, explica el laberinto. Claire miró el suelo, y luego la mirada de él, como quien sube escalón. Si me elige que si a plena luz, dijo. El viento hizo vibrar un cartel cercano, como un veredicto. El narrador señaló que la claridad a veces irait para sanar pronto. El narrador levó a Claire a la cocina de Juliette. Refugió con olor a pan pointed. Juliette dijo, no deje que la culpa lo escriba todo. Claire apretó un vaso de agua, como si contuviera un incendio. Pum. Necesito prueba de que no viviré en sombra, dijo. Juliette asintió con una ternura que no negocia Pompéine. El ruido de la cal legó como murmuló, amable fi. El narrador señaló que a veces el consuelo es una mesa limpia pempent. Juliette dijo, pi gestos que lo comprometan. Claire soltó el air lentamente, como si firmara un pacto consigo. No voy a hacer un secreto elegante, dijo,
y la frase dejo una marca luminosa en la pared. El narrador aseguró que esa resolución era un faro pequeño, suficiente para no naufragar. El narrador abrió una caja de recuerdos, dont una photo de Camille tenía a bordo gastados. Etienne dijo, le prometí estar cuando su mundo quedó en ruinas. El recuerdo olía a hospital y a lluvia antigua. Claire sostuvo la imagen sin rabia, solo con una pena madura. No soy rival de su dolor, dijo, y la frase fut un acto de respeto. El narrador explicó que amar también es honrar lo que ocurrió en. Etienne gardó la photo con cuidado reverente. No quiero mezclar compasión con cobardía, murmuró. Claire asintió con gravedad. Entonces, no temas el sol, dijo. El cuarto pareció ensancharse, como si la ventana se abriera por fin. El narrador dejó un air nuevo sobre la mesa. El narrador ubicó a Luc junto a un teléfono, dejando mensajes que olían a pólvora. Luc dijo la discrétion se acabó. La noticia corrió por pasillos que aman los rumores. Etienne sintió el golpe de una puerta que nadie cerró con la mano. Claire dijo, no me escondré cuando intentan avergonzarme. El narrador afirmó que la presión quiso deformarlos, pero algo se había endurecido en sus nombres. Luc dijo, si exponen todo, verán quién tiembla primero. La noche respondió con silencio de cuchillo. Etienne tomó el abrigo como quien toma un estandarte. Caminaré contigo, dijo. Claire asintió sin lágrimas, dueña de su pulso. El narrador dejó la escena ardiendo, porque el conflicto ya no era oculto y la próxima verdad pediría fuego. El narrador describió la habitación iluminada por una vela, donde Claire desplegó la carta que aún olía a polvo y secreto. Dijo en voz baja, ¿qué verdad esconde entre esta línea? Etienne observaba desde la esquina, con el corazón a punto de estallar pronto. La tinta hablaba de promesas rotas, de un nombre escrito con urgencia, Camille. Claire levantó la vista y dijo, ¿cuántas verdades tengo que arrancarte para conocerte? Etienne respondió con voz quebrada, temía que me odiaras si lo sabías. El narrador contó que las paredes absorbieron a ese silencio, como si supieran que una herida nueva había nacido. Claire apretó el papel con rabia y dolor mezclados. El odio nace de la mentira, no de la verdad, dijo, y la vela tembló, como si confirmara la sentencia. Etienne bajó la mirada, atrapado por la culpa y la imposibilidad de retroceder. El narrador dejó la escena suspendida en un filo, donde la mort y la traición compartían el mismo air. El narrador situó a Claire frente a Etienne, con la carta aún temblando en su puño. Claire dijo, no quiero ser la sombra de otra. Etienne extendió la mano, como quien ofrece un puño roto. Nunca fui amor, solo una promesa hecha en ruinas, dijo. Claire lo miró con incredulidad y dolor. El narrador señaló que los ojos de ella buscaban certezas en medio del naufragio. Si me quiere, arriesga la condena de todo, dijo Claire. Etienne respiró hondo, como si esa petición le quemara los pulmones. Te juré aunque me cueste todo, dijo, aunque su voz tembló al pronunciarlo. Pou. El narrador explicó que la confesión fue un alivio y una carga, como cadena de oro. La noche a fura se detuvo, esperando el veredicto de un amor que se negaba a morir. El narrador levó a Claire por la calle donde las ventanas susurraban rumor. Un grupo de voz lanzó frases como flecha, la vergüenza siempre busca compañía. Claire apretó los labios, sosteniendo la dignidad como un escudo invisible. Dijo, no me ocultaré por miedo a ustedes. El murmullo se multiplicó, pero también se debilitó en su firmeza. El narrador explicó que la multitud se alimenta de fragilidad, pero cuando hubo resistencia.
Claire avanzo con pasos seguros, onc el corazón le temblaba, como un tambor. El húmedo olía a juicio pero también a desafío. Ella murmuró, mi nombre no es un secreto, es una verdad. El narrador afirmó que el acto de caminar erguida fut un triunfo en sí mismo, una declaración más fuerte que cualquier defensa peint. La cale entera se convirtió en escenario de su rebelión, silenciosa point point. El narrador mostró a Claire con Juliette en un café silencioso, como la lluvia golpeando los ventanales. Juliette dijo, el precio de la verdad es alto pero la mentira cobra más. Claire apoyó la frente en su mano, agotada. Siento que todo se derrumba bajo mis pies, respondió. Juliette sostuvo su mirada, y dijo, eres más fuerte que su silencio. El narrador explicó que la amistad era el único lugar donde la ternura no pedía permiso. Claire respiró hondo, y sus ojos encontraron un brillo nuevo point. Lo enfrentaré, aunque me quede sin nada, dijo. Juliette sonrió con tristeza pero también con orgullo. El narrador señaló que, en ese rincón húmedo de París, nació una decisión que cambiaría el rumbo de lo prohibido. El narrador relató cómo Étienne caminó hacia Claire bajo la tormenta, decidido a enfrentar lo inevitable. Dijo, no quiero que seas mi sombra, quiero que seas mi verdad. Claire lo miró con el alma abierta, aunque la duda aún pesaba perdí. Entonces no habrá marcha atrás, dijo, y la lluvia borró cualquier huella de vacilación. El narrador explicó que la tormenta no era un castigo, sino un bautizo de fuego. Étienne la tomó de la mano, apretando como quien jura en voz alta point. Prefiero perderlo todo antes que perder, dijo. Perlo dejo entrar en su ionese silencio hubo un signo pronunciado. El narrador dijo la escena vibrando en un filo de amor y ruina, pour que la décision ya no podía deshacerse. El narrador levó a Claire y Étienne a la plaza donde las voces se convirtieron en juicio. Claire dijo, no me escondré cuando se pronuncie mi nombre. Point. El viento arrastró papeles como si el pasado quisiera volver. Point. Étienne dijo, estoy aquí y no me iré. La frase sonó firme, aunque el miedo respiró cerca. Point. De un portal, Luc apareció con el ceño marcado por viejas certeza. Luc dijo, la vergüenza terminará hoy. La mirada de Claire no tembló y el silencio de la plaza se tensó. Agnès cruzó la calle con paso medido como una sentencia vestida de respeto. Agnès dijo, esto acabará con todo. El narrador afirmó que los corazones ardían y que la verdad pedía un altar. Claire dijo, la verdad no mata, solo exige valor. La plaza pareció inclinarse hacia ese filo, donde la elección ya no aceptaba demora. El narrador contó que la plaza se volvió un teatro de confesión. Étienne dijo, prometí a Camille una lealtad nacida del miedo. La frase cayó con peso partiendo el murmullo en do. Claire cerró los ojos un segundo, como quien recibe un golpe y respira pas. Dijo, no quiero compasión, quiero claridad. Luc rió sin alegría, y el eco fut un látigo breve. Agnès dijo, la familia no sobrevivirá a tu capricho. Étienne sostuvo la mirada de Claire, como si en ella estuviera el mapa pintando. Dijo, elijo a quien me devu la vida. El narrador afirmó que la plaza escuchó una lave girar y que la cerradura cedió. Claire dijo, entonces camina conmigo. Onc, duela. La tormenta respondió con un trueno cercano, como si lo final sobre la promesa. El narrador mostró a Luc interponiéndose con rigidez, aprendida. Luc dijo, te advertí que me tendría en frente. Étienne dijo,
un passo sin rompe la calmapin. Dijo, no necesito, permiso, para amar sin jolas. El viento levantó un remolino de hojas, como una señal apenas contenida. Perdijo, no eres mi guardián. La phrase fut un hilo ardiente que quemó el air. Luc, apretó el puño con furia discreta. Agnès dijo, basta de teatro. El narrador explicó que la violencia buscó puerta y no la encontró pin. Étienne abrió las manos, negándose a la batalla pantua. Dijo, la guerra termina cuando nadie responde al golpe point. El silencio pesó un segundo y la plaza eligió no romperse. El narrador levó a Claire y Étienne a la iglesia vacía, donde el eco devolvía pactos y duda. Claire dijo, quiero un camino sin sombra. La luz se filtró por vidrieras como promesas a medio hacer. Étienne dijo, rompre lo que débat pero no te perderé. El banco creyó ballo el peso de esa decisión pin. El narrador explicó que el miedo pidió volver y que la voluntad no abrió. Claire dijo, si elige a plena vista. Las vidrieras dibujaron color en sus manos entrelazadas. Étienne respondió, caminaré a tu lado cuando el mundo mira. El silencio fut un abrazo severo point. A Fura, la lluvia cambió a llovizna, como si la tormenta también eligiera descanso. El narrador contó que, al caer la noche, la ciudad contuvo el aliento. Claire dijo, no habrá paso atrás después de hoy. Étienne asintió con una serenidad nueva, como quien acepta la deuda y la paga pan. Luc observó desde la distancia con una rabia que no encontraba salida pampa. Agnès dijo que cada uno cargó lo que escogió. El farol encendió sombras que parecía un guardián antiguo. El narrador afirmó que el clímax no fue un grito, sino una quietud feroz pasa. Claire dijo, el amor sin verdad es un traje sin cuerpo. Étienne añadió, la verdad duele menos que la vida. La noche aceptó el pacto con un silencio hondo, y el capítulo se cerró con la calma de un relámpago que no sé. El narrador abrió la mañana con un silencio limpio después de la tormenta pampoint. Claire dijo, hoy no pediré perdón por existir. La luz entró sin miedo, como si la casa hubiera aprendido a respirar. Étienne dijo, estoy listo para vivir a plena vista point. La palabra vista pareció abrir ventanas internas point. Juliette llamó a la puerta con una sonrisa humilde. Juliette dijo, sido valiente, anoche. El narrador explicó que el consuelo llegó en taza tibia y mirada franca pinpointa. Claire dijo, no negaré los nombres que me sostienen. Étienne sostuvo su mano, sin temblor. El narrador afirmó que la resolución no borra heridas, pero enseña a levarlas sin vergüenza. La mañana guardó su promesa en un silencio agradecido. El narrador levó a Claire y Étienne a la calle principal, donde los ojos pesaban menos. Claire dijo, no viviré, midiendo cada paso. Étienne respondió, yo cargaré contigo lo que venga. El murmullo habitual siguió su curso sin aristas pain. Juliette dijo, la costumbre apprend pronto, cuando el valor no llega. El narrador señaló que el mundo no se rinde, pero se adapta. Claire dijo, si me l'adman, respondré sin bajar la cabeza. Étienne soltó una risa breve, como brasa que no quema troné. El narrador describió la ciudad como una voz que apprend otro tono. Juliette añadió, lo indecible ya tiene nombre. La tarde aceptó el tránsito con un brillo tranquilo en los escaparates Pompey. El narrador mostró a Agnès en la sala silenciosa, con un retrato antiguo mirándola. Agnès dijo, creí proteger cuando solo cuidaba el miedo. La confesión rozó el air como un hilo que se suelta.
Claire respondió, no quiero vencedor, solo respeto. Étienne guardó, silencio con gratitud vigilante. El narrador affirmó que la autoridad aprende cuando escucha sin triunfo. Agnès dijo, no pondré más sombras sobre ustedes. Juliette sostuvo la escena con una calma que invitaba a la paz pensée. Claire dijo, seguiremos sin heredar vergüenza. El reloj marcó una hora nueva. El narrador explicó que la réconciliation no borra cicatrices, pero cierra puertas al frío. El narrador llevó a Claire a la habitación donde una foto de Camille aguardaba como un faro discreto. Claire dijo, no quiero borrar lo que te formó. Étienne sostuvo la image con cuidado. Dijo, prometí sostener ruinas y aprendí a esconderme. El narrador señaló que la memoria dejó de ser tranchera pain. Claire dijo, honrémosla sin perdernos. La ventana dejó entrar un air que olía a comienzo. Étienne respondió, eligió caminar sin duda. Falsas p. El narrador afirmó que el pasado por fin aceptó un lugar limpio. El silencio fut luz, no sombra, y la foto descansó sin peso. El narrador cerró la historia en el point donde tembló la décision. Claire dijo, si no es aquí, será en ninguna parte. Étienne apretó su mano sin prisa, con certeza. Dijo, no te amaré en silencio. Te amaré a plena luz. El río avanzó como un destino sin escara. Juliette se quedó atrás con una sonrisa que bendijo la escena. El narrador explicó que el amor no venció al mundo, solo dejó de obedecer. Claire dijo, caminaré sin permiso, con nombre completo. Étienne respondió, y yo contigo. El viento llevó las palabras como juramento breve. La ciudad aceptó su lugar de testigo, y la luz cayó sobre ellos sin juicio.